Bueno, ahora vamos a checar cómo insertar una tabla dinámica. Entonces, algunos, por ejemplo, tienen, bueno, todos tenemos aquí en la primera fila el nombre del proyecto, pero si notamos, tenemos aquí sin encabezados, están las celdas vacías. Entonces, si yo, por ejemplo, inserto mi gráfico, perdón, mi tabla dinámica de esta forma, y entonces, ¿qué va a pasar? Que no tengo encabezados, aquí me aparecen las columnas de esta manera, ¿correcto? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que irnos a la primera celda donde están mis encabezados, que en este caso yo los tengo a partir de la celda A2. Y de ahí voy a seleccionar todos mis datos. Con Control Shift, flecha abajo, flecha a la derecha. Selecciono todos mis datos y entonces le doy insertar, tabla dinámica. Recuerden, dentro de su misma hoja, la hoja que ya tienen, y acá le van a indicar en dónde van a insertar su tabla. Por ejemplo, mis datos terminan en la fila 35, la voy a insertar en la 38, en la A38. Le doy a aceptar, le doy crear y bueno, ya aquí tengo mi tabla y podemos ver que los encabezados son las preguntas, ¿sí? Entonces, aquí voy a checar dos cosas a la vez. ¿Qué carrera piensa estudiar y por qué eligió esa carrera? ¿Para qué carrera piensa estudiar? Yo ya hice la depuración de los datos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Qué carrera piensa estudiar? La voy a poner en filas, ¿ok? Entonces aquí ya me aparecen las carreras y si notamos, estas carreras no están duplicadas, ¿ok? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, si en mi base de datos aquí tengo arquitectura y le pongo un espacio, ya en automático aquí me aparece dos veces arquitectura, ¿vemos? Entonces, yo tengo que asegurarme de que las carreras que son iguales, pues estén escritas exactamente igual. Entonces, por ejemplo, tengo esto que es arquitectura, pues le copio y le pego aquí en el dato y ya me lo reconoce como una sola carrera. Lo mismo para las otras, ¿no? Aquí ingeniería, hubo personas que decían diferentes ingenierías, lo englobé como una sola, simplemente para tener menos datos a la vez. Lo mismo hice con por qué elegiste esa carrera. Vemos que, por ejemplo, en por qué elegiste esa carrera hay varios motivos, ¿sí? Porque me gusta lo que tiene que ver, me gustan los idiomas, se me hace interesante y bonita. Ok, entonces, en vez de eso, yo lo categoricé. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con me gusta, pues lo puse bajo esta categoría de me gusta, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con que es interesante y útil, lo puse así, bajo esa categoría. Entonces, por ejemplo, vemos, explica el motivo de tu respuesta. No es cierto, no es este. ¿Por qué motivo escogiste esa carrera? Aquí está. Lo voy a poner en filas y podemos ver cuántas personas contestaron cada cosa, ¿ok? Aquí voy a poner el nombre del estudiante en valores para que me haga la contabilización, ¿ok? Entonces 19 personas es porque les gusta, ¿sí? Y ahí podemos ver si son suficientes o si quizá, por ejemplo, este que nada más tiene uno, este también nada más tiene uno, este nada más tiene uno, pues quizá este no tiene otra opción, tiene uno. Todos los que son quizás de un solo, podría ver si eso los combino en una sola categoría, ¿sí? Por ejemplo, este de conocimiento previo, o el que lo pongo también, o todos los englobo dentro de varios, ¿no? Para que no tenga tantas categorías diversas. Podría hacer eso, ¿ok? El plan de estudio, por ejemplo, lo pongo en varios, como una nueva categoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los que mencionan, creo que conocimiento previo, influencia paterna, no tienen tu opción. Todos estos les voy a poner, por ejemplo, varios. Ustedes ya ven de qué manera lo hacen, ¿sí? Y aquí ya, ¿qué pasa? Varios motivos, podría ponerle simplemente varios motivos, ¿sí? En vez de varios. Quizá la categoría podría ser varios motivos. O motivos diversos, que no los podemos englobar en uno solo, ¿sí? Igual este que dice amplia oferta laboral, podría entrar ahí sería criterio, ustedes podrían entrar dentro de buen salario o simplemente lo metemos a varios, ¿ok? Entonces ya ahí depende de cómo cada quien quiera ir viendo su base de datos, ¿sí? O sea, ya aquí también es cuestión de cómo ustedes lo analicen y eso es lo importante. Entonces, bueno, puedo meter lo de la carrera, ¿qué carrera piensas estudiar? Por ejemplo, si pongo la carrera aquí en columnas, veo que me salen
me sale así, ¿ok? ¿Puedo presentar esta tabla? Sí, pero hay una mejor opción para presentar esta tabla, pues vamos a ver. Si yo la carrera, en vez de meterla en columna, la pongo en filas aquí abajo, bueno, puedo ver, por ejemplo, le quito acá los totales. Le voy a quitar aquí los totales y aquí también le voy a quitar los totales para que me salga de esta forma, ¿ok? Puedo ver, por ejemplo, ¿por qué eligió la carrera? Por amplia oferta, solamente psicología. Por buen salario, quienes van a estudiar ingeniería y medicina. Porque es interesante ingeniería y psicología. Porque le gusta todas estas carreras, es por gusto, ¿ok? Podría ser de esa manera o podría hacerlo al revés. Primero ver qué carrera piensa estudiar y luego ver los motivos, ¿sí? Por ejemplo, quienes van a estudiar administración es porque les gusta o no da justificación o por otro motivo, ¿sí? Quienes van a estudiar arquitectura, las dos personas es porque les gusta, igual quien va a estudiar contabilidad, enfermería, en motivos varios, etcétera. Entonces, de todas estas maneras, puedo ver y checar cuál tabla es la que mejor me representa a mis datos, ¿ok? Que a fin de cuentas eso es lo importante, representar los datos de la mejor manera y ver si los dejo como una tabla o si los pongo como un gráfico. Por ejemplo, si aquí quisiera poner esto como un gráfico, ¿qué me saldría? Algo así no está muy práctico, ¿ok? Lo puedo poner como columnas apiladas. A ver, no, y obviamente aquí no usaría un gráfico circular, ¿ok? Porque ya tengo dos variables, que son la carrera y el por qué le gusta. Entonces, aquí, por ejemplo, ese tipo de pregunta quedaría mejor dejarla como una tabla, pero ya entraría a criterio, pues, de ustedes ver de qué forma acomodan la tabla. Por ejemplo, podrían acomodar la tabla así, ¿ok? En las filas la carrera, en las columnas el motivo o a la inversa. Aquí tenemos en las filas el motivo, en las columnas la carrera, o las dos como filas, como habíamos visto antes, ¿sí? De esta manera, primero la carrera y luego el motivo, o primero el motivo y luego la carrera. Todo depende de qué, pues, de cómo voy a explicar yo estos datos, ¿sí? Todo depende de eso. Entonces, las diferentes formas en las que estoy acomodando esta tabla, veo pues cuál creo que para la persona que vaya a ver los datos sea más fácil entender la información. Y eso es lo que me va, y eso es pues, lo que me va a indicar de qué manera acomodo yo mis datos, ¿ok?